Bienvenido a una reflexión sobre, como dice los medios de comunicación, el virtual hundimiento de las reformas de salud y laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la foto que aparece en todas partes de los senadores mostrando la carta en la que firman y solicitan el archivo de la reforma laboral y que irán a salir en la misma foto con la reforma a la salud. Es una evidencia, primero, de que ni siquiera quieren discutir, hablar, y se llaman parlamentarios, es decir, parlamento es hablar, discutir, negociar, conversar, plantear propuestas alternativas. Pero no, salen con diferente grado de sonrisa y también una gran satisfacción. ¿A quién le están sonriendo? ¿A sus votantes? ¿A los que los eligieron en el 2022? No creo, porque los votantes quieren empleo. ¿A quién le están sonriendo? ¿A sus colegas? ¿O al que toma la foto que dice sonrían? No. Le están sonriendo a los grandes beneficiarios de las dos reformas. En el caso de la de ayer y antier, la reforma laboral, que precisamente mantiene la inseguridad laboral de las personas. Precisamente mantiene esa ligereza con la que las personas están vinculadas al trabajo. Eso tan vaporoso, tan endeble que los une al trabajo. Veámoslo de la siguiente manera. Por siglos, milenios, ha habido trabajo. Indiscutiblemente hay trabajo siempre. ¿Por qué? Hay algo que hacer, hay algo que construir, algo que vender, alguien que necesite lo que se construye, algo que necesite lo que yo venda. Eso es un trabajo. Sí, milenios enteros se realizó por la esclavitud, una figura horrorosa de la humanidad, pero no tanto porque haya sido legal, sino porque existan mentes, y existieron mentes, y las hay todavía, que sienten que esclavizar es una manera de ejercer la libertad de emprender, de relacionarse con el que trabaja. Pero ignoremos un momento la esclavitud, que para muchos les parece que es un tema menor en la historia de la humanidad. Entonces siempre ha habido trabajo. Solo hasta las conquistas de los sindicatos, de las organizaciones obreras, de todas las manifestaciones y revueltas populares que hubo durante todo el siglo XIX, concretamente en Europa, el trabajo se convirtió en empleo. Es decir, el empleo es la figura jurídica, la figura que a usted lo une, lo ata con unos derechos de salud, de protección de los riesgos asociados a su trabajo, de una futura pensión, de una licencia de maternidad, de unos permisos por diferentes razones, de unas licencias también por alguna enfermedad. Entonces, la gran diferencia es esa. El trabajo es lo que usted hace y si alguien necesita lo que usted hace, pues lo contrata.
Pero la civilización humana, el pensamiento, no el político, acuérdese que el político tiene unas grietas morales insalvables, pero los grandes pensadores y los luchadores sociales en la segunda mitad del siglo XIX y hace 100 años, en el siglo pasado, lograron a través de sus conquistas, es decir, sus guerras, su enfrentamiento con las élites, que no querían darles derechos, unas guerras, muchas de ellas sangrientas, murieron muchos obreros, hubo mucha injusticia en esas guerras, esas luchas. Se logró el empleo que garantiza, por ejemplo, estabilidad laboral. Si usted contrata a una persona y le despierta ese incentivo por trabajar, le despierta ese compromiso por el trabajo que tiene que realizar, pero al mismo tiempo usted que lo contrata se responsabiliza por esa persona y la desarrolla. Por eso se creó el SENA, para desarrollar a los trabajadores. Por eso hay empresas de formación, por eso hay empresas que le ayudan a las organizaciones a que los empleados se capaciten. Esa es una responsabilidad, eso no es un regalo que le den los empresarios o los dueños de las empresas o los gerentes o simplemente los, digamos, supervisores que le den a sus empleados o colaboradores. Es una responsabilidad y así lo entendió la humanidad hace más de 150 años. Luego, esa sonrisa de esos senadores es precisamente, va dirigida a quienes se benefician con que no haya empleo o no haya un empleo serio, digno de acuerdo a la dignidad propia de quien trabaja. Le están sonriendo a quienes se van a beneficiar en no gastar tanto en los empleados. Ya comenzó a desmontarse el empleo desde la reforma laboral del presidente Gaviria, la famosa Ley 50, de los años 90. Fíjense, ya llevamos 35 años golpeando el empleo, esa conquista de los años de la segunda década del siglo XIX. Llevamos 30 años en Colombia dándole al empleo, golpeando el empleo para bajar los gastos de la nómina y con eso se aumentan los beneficios económicos de la empresa, de sus socios, de sus dueños. A ellos es quienes están sonriendo estos senadores. Les están diciendo, estamos con ustedes. Estamos para ayudarles aquí en el Congreso, para que ustedes, sus beneficios económicos de sus inversiones, rindan más. Porque no entendemos y no hemos entendido nunca por qué surgió el empleo. Algunos de esos senadores seguramente eran muy niños cuando la reforma laboral de Gaviria, cuando se desmontó. Luego ellos no conocen nada y no creo que les interese conocer la historia, lo que hay detrás de la conquista del empleo. Que el empleo que la reforma laboral va a crear, no va a incentivar la creación de empleo o de trabajo, dicen algunos. Y es que cuando ha habido bonanzas en Colombia ha aumentado sustancialmente el empleo y los beneficios de los empleados, ¿sí? O sea que desde que la reforma laboral de Gaviria, el empleo pues prácticamente creció en Colombia, la informalidad desapareció. No volvimos a ver personas trabajando informalmente en las calles por esa flexibilización de las relaciones laborales, como eufemísticamente le llamaron
tantos años y creo que le siguen llamando con gran gusto. Ya hablaré más de la reforma a la salud cuando este mismo grupo de senadores pose con su sonrisa de satisfacción dirigida esta vez a quienes manejan los recursos de la salud. Por lo pronto, quisiera mencionarle algo muy importante, que en algunas reflexiones anteriores lo he incluido, pero hoy quiero mostrarle una gráfica. El gran protagonista nuevo en la reforma de la salud de la Ley 100 del año 93 eran las EPS, significa Empresas Promotoras de Salud. Eso no fue unas siglas que simplemente salieron al azar. Son siglas específicas que reflejan lo que el decreto las obliga a hacer. Empresas que promueven la salud, no que curan enfermedades solamente. Sí las curan cuando fue imposible promover la salud. Quiero mostrarle cómo era un dibujo de una EPS cuando, por mi relación laboral con la reforma a la salud, participé en la reglamentación de la Ley 100, Ley 60, que fue la de la descentralización, y conocí bastante, y lo enseño todavía, el sentido de la Ley 100. Si uno en esa época cuando uno leía el decreto que crea las EPS, era muy fácil dibujar lo que iba a ser una EPS. Es leer el decreto e imaginar cómo va a funcionar. Y debía funcionar de esta manera, mire usted. Toda esta columna se refiere a la atención primaria en salud. Atención primaria en salud, que es la primera, la más importante. Este círculo señala la importancia de las enfermeras en el campo clínico, que aquí todavía no hemos sido capaces de implementar. Enfermeras que tengan más protagonismo, porque conocen más al paciente a veces que los mismos médicos. En esta otra columna está obviamente el campo de especialistas, pero asociado a una cantidad de elementos de prevención de complicaciones. En el centro hay una gran actividad asociada a la prevención según los riesgos de cada persona. Por ejemplo, la EPS sabe que hay personas, los puede clasificar como hacen los estudios de mercado, quienes hacen deporte, quienes manejan muchas horas, quienes son personas que trabajan muchas horas, quienes tienen riesgos, etc. Entonces, eso lo pueden hacer y el decreto lo exige todavía porque ese decreto está vigente. Fíjese usted, abajo hay servicios de farmacia y fíjese usted, solamente ya cuando todo esto falla, está el hospital. Cuando todo falla, está el hospital. ¿Y qué fueron las EPS sino propietarias, constructoras, contratistas de IPS, es decir, instituciones prestadoras de servicios de salud? No cumplieron el decreto. No cumplieron en 30 años. Si un país no necesita reformar, arreglar, corregir un sistema de salud cuyos protagonistas que además reciben el dinero no cumplieron con lo que el decreto fundamental les exigía, pues entonces, ¿a quién le siguen sonriendo esos senadores en las fotos? Mermelada es la palabra que usan cuando los gobiernos le dan a los congresistas dinero, o beneficios, o favores, en fin, lo que sea, para no se ofendan ellos pensando en que solo imaginamos que les dan dinero en bolsas o en bultos. Pero también hay una mermelada desde el otro lado, desde el sector empresarial. A esa no le llaman mermelada, de pronto le llaman incentivos económicos, favores, no sé qué, cómo será que le llaman. Esa también hace parte de la despensa, de la mermelada a la que siempre tienen acceso los congresistas cuando le sonríen a las personas que se benefician en contra de los pueblos. Muchas gracias y hasta la próxima.